Hacer Pueblo, un programa de los centros andaluces. Desde aquí queremos dar voz a la cultura popular andaluza y a las luchas sociales de nuestra tierra como instrumento de liberación del pueblo trabajador andaluz. Hacer pueblo consciente y libre. Muy buenas, comenzamos el programa número 8 de Hacer Pueblo, en esta ocasión nuevamente desde el Centro Andaluz del Pueblo, José Félix Rivera de Huelva. Un saludo a todas las personas que nos escucháis, somos Isi y César. En esta ocasión yo voy a sustituir a Antonio Olivares, que no ha podido estar grabando, y desde aquí le mandamos un saludo y una pronta recuperación. En este programa lo vamos a centrar en la figura de Blas Infante, por la cercanía de la fecha del aniversario de su nacimiento, un 5 de julio de 1885, y de su fusilamiento por la ultraderecha del momento, un 10 de agosto de 1936. Para ello vamos a contar con varios portavoces de los centros andaluces del pueblo que realizamos Hacer Pueblo, a quienes les vamos a preguntar qué es, según su opinión, lo más característico de la obra de Blas Infante y si de la misma puede haber algo útil para la lucha por una Andalucía libre en pleno siglo XXI. Pero antes de entrar en materia, y para ir calentando motores, vamos a conectar con el compañero Ángel de Córdoba, militante de Nación Andaluza. Muy buenas, Ángel. Muy buenas, César, y muy buenas a todos. Hace unos días te vimos en las redes sociales en un vídeo como protagonista recibiendo al monarca en su reciente visita a Córdoba. Dinos, compañero, ¿qué te llevó a recibir al monarca armado con la arbonaida? Pues el ir a recibir al rey era para mostrarle que aparte de los lacayos que tiene, que fueron a darle un caluroso recibimiento, aunque sea más de 40 grados ese día en Córdoba, también era en plena tarde, pues que viera que hay andaluces y andaluzas que no compartimos el sistema monárquico que hay en el Estado español y que preferimos una república de trabajadores, una república andaluza de trabajadores. Así que pues decidimos que tuviera algún recibimiento aparte de los aplausos y las manos en alto que vimos a mucha gente que fue al recibimiento, pues que viera también que hay gente combativa y que hay personas que no están de acuerdo con él. Y dinos también, ¿cómo se desarrolló el acto? ¿Tuviste algún problema con la policía que tenías pegado en todo momento? Con la policía, pues como se ve en el vídeo, hay algunos policías que nos rodean, ya no sé si por qué tal de quitar de en medio a la protesta o por protegernos, porque no solamente la policía estaba en contra nuestra, sino que había muchísima gente que nos insultó, nos hicieron saludos fascistas, incluso hubo alguno que nos enseñó el culo, vamos, que era lo más gracioso, gente que parecían más que gente, parecían animales, ¿no? Porque estaban allí pegando unas voces y muy agresivos, como se ve en el vídeo, a uno de los compañeros que estaba con el megáfono se lo intentan quitar e incluso intentaron agredirnos, ¿no? Y en este caso, pues, como se ve en el vídeo, a mí el policía lo que estaba intentando era de que me documentara, de que le diera el DNI, y como se lo dije, ¿no? Que yo no le iba a dejar el DNI, no me iba a identificar, puesto que no estaba haciendo ningún tipo de delito, no estaba cometiendo ningún tipo de delito.
y así que no les di mi documentación porque seguramente pues, se hubieran acogido a la ley Mordaza y nos hubieran multado, claro. Además que a todo el que iba con la bandera de España lo dejaban pasar y a nosotros que íbamos con la Argonaida, con la Estrella Roja, pues por supuesto nos vetaron la entrada. Después conseguimos por otro sitio, por meternos por otra calle y por lo menos que nos viera el monarca que íbamos armados de la Argonaida y que nos viera directamente que no estamos de acuerdo con su reinado. Pasamos a continuación al tema que nos ocupa en esta ocasión, dando la palabra a nuestros amigos de los centros andaluces del pueblo de Almería, Granada y Huelva. Desde Almería nos habla Alí Manzano, que es representante del CAP Javier Verdejo. Muy buena, Alí. ¿Qué nos puedes decir sobre lo más característico de Blas Infante y si son adecuadas para estos momentos de crisis política y económica generalizada sus propuestas en materia política, económica o social? Blas Infante desarrolló su pensamiento para dar solución a los problemas de la andaluza de su época, pero también desarrolló un modelo político, económico y social para la construcción de la Andalucía del futuro. Blas Infante comienza por justificar a Andalucía en la historia, por justificar una nación, y para eso desarrolla una historia de Andalucía con un pueblo andaluz que es protagonista de esa historia, desde épocas prehistóricas hasta que la conquista castellana de Al-Ándalus vino a interrumpir, terminando con milenios de soberanía y de esplendor cultural y económico, sumiéndonos en una historia de colonialismo e independencia. Para Blas Infante ese es el principal problema de Andalucía, la falta de soberanía, y el motivo por el que el pueblo andaluz sufre una situación de expolio de sus recursos naturales y de sobreexplotación de su clase trabajadora. El problema de la tierra era fundamental para Blas Infante, teniendo su origen en la desposesión sufrida
por los campesinos andaluces a manos de los conquistadores castellanos, origen del latifundio actual. La expropiación de las grandes fincas era la primera medida propuesta por Infante para la construcción de una Andalucía libre. Esta idea de reforma agraria es la base del socialismo infantiano. El control obrero de la producción es otra de las patas sobre las que se sostiene la Andalucía libre e igualitaria que Blas Infante proclamó en innumerables ocasiones. En el texto constitucional que los federales andaluces firmaron en Antequera en el año 1883, ya se hablaba de soberanía económica de la clase trabajadora. Recordemos que este texto es uno de los pilares ideológicos del andalucismo revolucionario de Blas Infante. Una sociedad igualitaria, con justicia social para todas, solo se puede conseguir con la independencia. A pesar de la ocultación y destrucción de muchos de sus textos, la idea de independencia aparece de forma clara en muchos de ellos e implícitamente en muchos otros. Por eso lo asesinaron, por independentista y revolucionario. La independencia no fue solo un concepto ideológico, fue el método para llegar al socialismo. No en vano se intentó en el 1931, antes de las elecciones a Cortes, en lo que se denominó el complot de Tablada. Junto con anarcosindicalistas de la CNT y mandos de la aviación, se organizó una sublevación que buscaba la independencia para Andalucía, para hacer la revolución social, como diría el líder anarquista Pedro Ballina, uno de los principales actores de la sublevación y amigo personal de Blas Infante. Y a tu pregunta sobre la validez para el siglo XXI del andalucismo revolucionario, hay que decir que es total, puesto que persisten en Andalucía los mismos problemas que en el siglo XX. Propiedad de la tierra en manos de grandes latifundistas, tierra improductiva por las subvenciones de la Comunidad Europea para favorecer las importaciones de terceros países, medios de producción en manos de empresas foráneas, emigración de la clase trabajadora andaluza, sobreexplotación de los trabajadores en sectores como turismo y agricultura, tanto de los nativos como de los inmigrantes, los índices de paro, pobreza, precariedad laboral, la destrucción de nuestro entorno natural para beneficio de la oligarquía española, el peligro de las bases militares en nuestra tierra, el deterioro de la sanidad, la educación y demás servicios públicos, así como la falta de poder político para solucionar los problemas de la andaluza, nos indican que estamos en una situación muy similar a la del siglo XX, a pesar de los avances técnicos. A estos problemas y a la falta de capacidad política para solucionarlos, los llamamos colonialismo y dependencia. Y la solución hoy pasa por las mismas soluciones que proponía el andalucismo revolucionario el siglo XX y el XIX. Socialismo para conseguir una sociedad igualitaria y justa, sin explotados ni explotadores. Y la única receta posible, tanto hoy como ayer, para llegar al socialismo es la independencia, puesto que desde las instituciones del colono y desde las leyes del colono no se puede avanzar hacia una sociedad igualitaria con un reparto justo de la riqueza, puesto que el bienestar de la burguesía colonial, en este caso situada en Madrid, y la paz social de los centros de poder capitalista dependen de la sobreexplotación de las clases trabajadoras de las naciones colonizadas. Sin la sobreexplotación de la clase trabajadora andaluza, la metrópoli madrileña no contaría con el nivel de ingresos que tiene, como se puede ver en todas las estadísticas económicas y sociales en lo referente a renta per cápita, sedes de empresas, índice de paro, salarios, pensiones, rentas del capital, etc. Y estos privilegios del capitalismo madrileño están determinados por la vampirización de Andalucía, su territorio y su clase trabajadora. Por este motivo, nunca van a permitir la soberanía del pueblo andaluz, y sus instituciones y sus leyes están hechas para que esto no sea posible. Si somos conscientes de esto, de lo que estoy hablando, habremos dado un paso importante en el proceso de liberación psicológica para una liberación económica, social y política. Y con esto me despido tal y como lo haría Blas Infante. ¡Viva Andalucía libre! Muchas gracias, Ali, por tu participación, compañero del CAP de Almería y compañero de Nación Andaluza. Y ahora pasamos al compañero del CAP José Félix Rivera de Huelva, camarada Diego, portavoz esta vez del CAP y compañero del Sindicato Unitario. Y dinos, Diego, ¿cuál es tu opinión sobre el tema que estamos tratando hoy? Lo que en principio llama más la atención es esa obsesión, ese amor que tiene Blas Infante
por Andalucía. Y un amor no abstracto, sino un amor muy concreto. Un amor que se refleja en su amor por el campesinado andaluz. Él ve que el pueblo andaluz está siendo totalmente explotado, que el pueblo andaluz ha perdido su cultura, que el pueblo andaluz está exprimido, está siendo esclavizado por aquellos que tienen el poder y que tienen el dinero, que tienen los campos, que tienen todas las riquezas de Andalucía. Y esto le lleva a un desarrollo, una actividad en su vida que parece imposible, porque con 28 o con 29 años que tenía cuando escribió el ideal andaluz, y ahí ya demuestra unos conocimientos tan acojonantes que parece imposible que le hubiera dado tiempo de leer tanto. Sin embargo, esa obsesión que tiene por mejorar las condiciones de vida de su pueblo, de su gente y de lo que él cree que debe ser el centro de cultura del mundo, a mí eso es realmente lo que más me llama la atención. Pero luego también veo una cosa, en lo poco que yo he leído de Blas Infante, veo que para él la vida tiene que estar en el centro de todo, en el centro del mundo está la vida, no los intereses económicos, ni el poder, ni la gloria, sino la vida de las personas, la vida de los seres humanos, del pueblo. Y eso le hace llevar una actividad inmensa, tanto política como social, tanto en Andalucía como fuera de Andalucía, para tratar de conseguir que el pueblo andaluz recupere, que el pueblo andaluz resucite, sea capaz de resurgir, de resucitar y llegar a ser lo que fue. Además de toda esa actividad económica, política y social que llevó a cabo, para nosotros es destacable la creación de los centros del pueblo, que recogían estas pretensiones, querían poner en valor toda Andalucía, querían iniciar el resucitar de Andalucía, poniendo en primer lugar la necesidad de que Andalucía fuese libre, que Andalucía fuese un pueblo libre, pero un pueblo para luchar y para conseguir esa libertad tiene que tener cultura y tiene que tener una conciencia de lo que fue y de lo que significa la historia en su devenir. Todo eso se refleja para mí en que pone siempre la vida antes, como eje central de la actividad del mundo. Entonces esto encaja perfectamente, encaja aquí con la segunda parte de la pregunta. Quiero encajar con la segunda parte de la pregunta, en la que diciendo que creo que la política y el pensamiento de Blas Infante es totalmente viable en estos momentos. Para aquellos que tenemos esta manera de pensar cercana al pensamiento a Blas Infante, nos puede servir incluso casi de programa, de actuación, sobre todo para los centros andaluces del pueblo que queremos coger la estela que dejó, o cuando tuvieron que cerrar por no someterse a los dictados de Primo de Rivera. Creemos que simplemente con cambiar la expresión el campesinado andaluz por la clase obrera andaluza, creo que tendríamos una guía perfecta, un programa perfecto de actuación para llevar a cabo, para conseguir aquello que Blas Infante, para conseguir aquello por lo que Blas Infante llegó literalmente hasta dar su vida. Pues si Blas Infante fue asesinado, no nos quepa la menor duda que lo fue por defender y tratar de recuperar el valor de Andalucía en su momento histórico. Conseguir
lo que quería conseguir era una Andalucía libre y por eso fue asesinado. Creo que nuestra meta tiene que ser la misma, es la misma, conseguir una Andalucía libre. Muchas gracias, compañero Diego desde Huelva. Y ahora saludamos a Carlos Río desde Granada, que es un compañero del CAP Blas Infante y también coordinador nacional de Nación Andaluza. ¿Tú qué opinas, Carlos? ¿Qué nos puedes decir? Buenas, pues muchas gracias por permitirme participar en estas reflexiones sobre Blas Infante con mi humilde opinión y punto de vista. Y con respecto a la pregunta que me hacéis, yo creo que lo más característico de su pensamiento es su radicalidad. Su radicalidad a la hora de enfrentarse y de hacer un análisis y de formular una respuesta a la realidad que vivía el pueblo trabajador andaluz en el primer tercio del siglo XX, su radicalidad a la hora de analizar y de hacer una valoración del proceso de conformación y desarrollo de Andalucía como nación y de la formación social histórica andaluza, de analizar cómo esos problemas de su presente, que son los problemas también en buena parte actuales, se correspondían con unas causas que venían de bien lejos y que correspondían unas causas que respondían a un proceso histórico determinado, que es el que conforma Andalucía como país en los finales de la Edad Media y en la Edad Moderna, y su forma de plantear soluciones a todas esas problemáticas. Y me parece muy interesante y muy peculiar, porque mientras que otros planteamientos políticos de naciones sin Estado en ese periodo, en los inicios del siglo XX, van por otros derroteros mucho más conservadores, incluso racistas, etcétera. El pensamiento de Blas Infante en este sentido está marcado por un fuerte carácter humanista, con muchos elementos, como va exponiendo en su obra, muchos elementos del socialismo indígena andaluz, muchas reflexiones muy contaminadas en el buen sentido por el pensamiento libertario que impregnaba el movimiento obrero de la época. Y, y es una cosa que me parece bastante peculiar y solo equiparable en el contexto del Mediterráneo y si queremos incluso del contexto también europeo, si queremos abarcarlo también, solo equiparable con el pensamiento de Jake Connolly en Irlanda, al menos que yo conozca. En ambos casos se formulan unos planteamientos de liberación nacional, en el caso irlandés y por Jake Connolly y en el caso andaluz por Blas Infante, unos planteamientos de liberación nacional que están combinados con unos planteamientos socializantes muy fuertes. Y eso me parece que es una de las cosas que tenemos que poner en valor del pensamiento de Blas Infante. Y por supuesto, toda esa forma de enfrentarse a los problemas y de pensar los problemas de Andalucía desde el fondo, desde la raíz y sin miedo a enfrentarse a la oligarquía, a la burguesía andaluza y sin miedo incluso de que le costara, como fue así, la propia vida por, recordamos su sentencia, ¿no? Por intentar fomentar una candidatura revolucionaria y la creación de una organización andalucista, decía la sentencia franquista del momento, ¿no? Y esa es la definición por andalucista y por revolucionario. Y esa es la definición que me parece más correcta de Blas Infante, un revolucionario andaluz, y es la que le cuesta la vida. Bueno, pues sigue habiendo muchos elementos vigentes del pensamiento de Blas Infante. Desde sus propias tesis sobre el origen de la palabra flamenco, que lo relacionaba con los Felamen-Guf, con los campesinos sin tierra, y con los jornaleros y por lo tanto con el proceso de conquista por parte de la Corona de Castilla de Andalucía, que sigue siendo la explicación más aceptada y la que tiene más visos de ser real en la flamencología sobre la etimología del término flamenco. Pasando a cosas de más enjundia como el pensamiento económico de Blas Infante, su insistencia en la distribución de los medios de producción, ante una Andalucía que era entonces y sigue siendo hoy un país caracterizado por la elevada concentración
de la riqueza y de los medios de producción en unas pocas manos, una reforma agraria que ya vemos que han quitado incluso del segundo estatuto de autonomía, entre comillas, porque ya no aparece las alusiones al Instituto Andaluz de Reforma Agraria. Sigue estando pendiente aquello que decía en el complot de Tablada, que cuando se refería a que la forma que tenemos de llamar por lo que luchamos es la República Andaluza o el Estado Libre de Andalucía. Seguimos sin tener un Estado, una República Andaluza, unas instituciones soberanas que gobiernen y que estén al servicio del pueblo trabajador andaluz y que sirvan para hacer mejorar la realidad de nuestro país, de nuestro pueblo. Y seguimos también incluso faltos todavía de esa visión radicalmente centrada en Andalucía de nuestra propia historia, nuestra propia conformación como pueblo, nuestro propio devenir histórico. Yo ahí sigo echando de menos en la historiografía visiones tan radicalmente andaluzas y radicalmente antiimperialistas, ¿por qué no decirlo? Porque están centradas en ver la historia desde nuestro pueblo y miran la historia desde Andalucía. Pues yo sigo echando de menos aún hoy esa perspectiva tan radical que tiene Blas Infante de nuestro propio proceso histórico y que sigue reflejándose de forma fresca en sus libros y en sus escritos. Por lo tanto, creo que casi todo los planteamientos de Blas Infante siguen estando vigentes y siguen estando pendientes. Son unos planteamientos que creo que son buenos en su inmensísima mayoría, son válidos y son buenos para conformar un programa de transición hacia una República Andaluza de Trabajadoras y hacia una Andalucía libre. Y que por desgracia pues siguen estando pendientes aún hoy. Muchas gracias, Carlos, por tu aportación. Y bueno, y sí, ya que te tengo aquí, ¿tú qué piensas sobre este tema? Bueno, yo opino que la figura de Blas Infante es una figura muy importante desde el punto de vista histórico y político. Creo que es bastante desconocido para la mayoría del pueblo andaluz, de su pensamiento, y creo que es muy importante recuperar nuestra historia y nuestra memoria. ¿Y tú qué dirías? Yo pienso que, como muy bien has dicho, y con una pequeña matización, el gran desconocido es el Blas Infante revolucionario. Tal como dijo él en la cuestión de la Constitución de Antequera de 1883, todos los problemas de Andalucía y sus soluciones están recogidas ahí. Y yo creo que siguen recogidas ahí. Los problemas de Andalucía, por suerte o por desgracia, no han cambiado mucho, y Blas Infante en sus pensamientos, el Blas Infante revolucionario, no el institucional, sí que sigue esos planteamientos y yo creo que en ellos también está la solución. Y sobre todo por la labor, como has dicho antes, de recuperar nuestra memoria, de la memoria de nuestro pueblo, de su historia, lo que conforma el alma de todo el pueblo. Y esto nos lleva a recordar que en esas fechas también se conmemora la Declaración de Independencia de Andalucía, producida el 21 de julio de 1873, cuando los representantes de un gran número de cantones libres proclaman en Despeñaperros la restauración de la soberanía popular y nacional y la independencia política y económica del Estado andaluz. En el manifiesto leído en Despeñaperros, los cantonalistas andaluces proclaman: en Despeñaperros, histórico e inexpugnable baluarte de la libertad, se enarboló ayer por las fuerzas federales que mandan los que suscriben la bandera de independencia del Estado andaluz. Terminemos pues nuestra obra, completemos la regeneración social y política de esta tierra clásica de la libertad y de la independencia. La revolución cantonalista, soberanista e independentista andaluza acabó cuando el presidente de la Primera República, Nicolás Salmerón, manda al general Pavía para aplastar la revolución ante la negativa de disolución por parte de los cantonalistas andaluces.
Con la represión del movimiento cantonalista andaluz no se acabó con la idea de una necesaria soberanía política y económica del pueblo andaluz. 10 años después, el 28 de octubre de 1883, los mismos principios que llevaron a los cantonalistas andaluces a proclamar la independencia inspiraron la elaboración de la Constitución andaluza de Antequera, cuyo título primero decía: Andalucía es soberana y autónoma, se organiza en una democracia republicana representativa y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior al de las autonomías cantonales que le instituyen por este acto. Asimismo, Blas Infante se declara continuador del movimiento cantonalista andaluz y de la Constitución andaluza de Antequera, como pilares sobre los que construir la Andalucía soberana constituida en democracia republicana a las que aspiraban. A la luz de una vela me quiero ver. A la luz de una vela me quiero ver. Antes de no poderme. Antes de no poderme. Poner de pie. Ay, del pobre que espere que lo levante. Ay, del pobre que espere que lo levante. Ay, de los que no puedan. Ay, de los que no puedan a levantarse. Bueno, antes de acabar el programa del día de hoy, queremos pasar en estos momentos a Lepe, que está el compañero Antonio Olivares con los subsaharianos que se están manifestando por unos derechos fundamentales como es la vivienda digna y que no tengan que aguantar las condiciones que se están dando ahora mismo en sus campamentos chabolistas y ante la pasividad de las administraciones. Buenas, Antonio, ¿cómo va por allí? Hola, buenos días a todos. Mira, soy Mame de Asnusi y soy un senegalés. Llevo aquí a España 5 años y estoy también llevando la contabilidad de Asnusi. Y si ves que hemos quedado aquí en la plaza hace casi más de 21 días, es que no todavía los afectados no tienen ninguna solución de las administraciones. Entonces, hemos decidido con los propios afectados que vamos a hacer una manifestación el día 5 de agosto de 2020, que es hoy. Hemos salido de la estación de autobús de Lepe andando con las pancartas, manifestando pacíficamente hasta que llegamos al frente del ayuntamiento. Y después, cuando llegamos ahí, hemos leído nuestros manifiestos para que todo el mundo sepa lo que estamos reivindicando. Y ahora nos queda entregar el manifiesto al alcalde. Y después cada uno vuelve a su casa y vamos a seguir también luchando, quedando en la plaza del ayuntamiento hasta que consigamos soluciones. Porque no podemos seguir viviendo así. Los chabolismos en Lepe es una cosa que no es de hoy,
es una cosa que ha durado más de 20 años detrás. Y hasta ahora nadie de las administraciones no han cogido soluciones alternativas definitivas. Y los chicos ya no quieren vivir en Chabola tampoco. La gente cree que los inmigrantes que están viviendo en Chabola quieren gratis. Nadie no quiere gratis. Es equivocado. Nadie no quiere gratis. Podemos pagar casa, como todo el mundo. Pero ellos no nos abren las casas. En Lepe no abren las casas. No abren. Y hay muchos pisos cerrados. A esa gente que piensa que ustedes sois los que provocáis los incendios, que también lo he escuchado, esto, que es para bueno, cada uno tiene su opinión. Eso, sabe, cada uno tiene su opinión. Las opiniones son diferentes. Pero la que están pensando que los chicos propios que están quemando la Chabola, eso es una palabra incorrecta. No es verdad. Es mentira. Eso son difamaciones totales. Son mentiras. Porque ¿qué perdéis? Perdéis todo. Perdéis el que tiene papeles, pierde papeles. Porque ahí, perdéis todo. En la Chabola, la gente que vive ahí quemado no ha quedado nada. Han perdido sus papeles. Todos sus documentos, lo más importante. Han perdido todo su dinero. Todo su dinero. Que no ha quedado nada. Dinero es importante, pero los papeles, ¿cómo tenéis que hacer otra vez para recuperar los papeles? El papel es para... No tenéis consulado aquí en España, pero el que no tiene consulado... La que no tiene consulado lo va a ser muy, muy difícil, porque algunos no tienen papeles. Su consulado no está aquí. Es no poder volver para sacar los papeles, si no van a poder regresar otra vez. Entonces, es una cosa muy, muy, muy difícil, muy difícil. De verdad, el Señor nos ha dejado definitivamente sin nada. Pues nada, pues muchas gracias y mucha suerte, y esperemos que esto se solucione, porque es que tiene que caer por su propio peso. Esto es cuestión de humanidad, de dignidad y de sentirnos seres humanos. Es que nosotros lo que pedimos es muy fácil a las administraciones, particularmente a todas las administraciones, pero particularmente el ayuntamiento de Lepe. El más cercano, el que tiene que el más cercano. No podemos reivindicar a nadie. Primero empezamos desde el ayuntamiento de Lepe, porque cuando estuvieron los enseños, el ayuntamiento no nos atiende nada. Los chicos no tienen dónde dormir. Hay fuego. Al menos que nos dan a los chicos una emergencia. 2 días, 3 días, poder abrir las escuelas o los polideportivos, pero ha cerrado todo. Entonces, como los chicos no tienen dónde dormir, los propios afectados han decidido de quedar a la plaza, al frente del ayuntamiento, para que toda la prensa, los medios de comunicación intervienen para poder vehicular el mensaje en toda España, en todo el mundo. Pues nada, pues muchas gracias, lo dicho, mucha suerte. A vosotros también, siempre también digo yo, muchísimas gracias a todos los periodistas, porque gracias a ellos que no podemos conseguir algo. Tiene que conocerlo todo el mundo. Exactamente. Y vamos a seguir luchando hasta que consigamos soluciones ya. Pues nada, ni un paso atrás y para adelante. Muchísimas gracias a vosotros también. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos los que habéis participado. Y bueno, simplemente ya en la despedida recordar que los Centros Andaluces del Pueblo participamos en la convocatoria que el Sindicato Unitario de Andalucía y Nación Andaluza realiza todos los años en conmemoración del asesinato de Blas Infante. Se va a celebrar, como todos los años, en Sevilla, el 10 de agosto a las 8 de la tarde, en la Plaza Padre Jerónimo de Córdoba, que es la antigua Plaza Jáuregui. En 1918, en el Centro Andaluz de Jaén, Blas Infante definió a los centros andaluces como instituciones creadas para recoger esa ansia de vida de nuestro pueblo. Y a eso es a lo que aspiramos los centros andaluces del pueblo hoy en día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de vuestro interés. El mes que viene seguiremos entre todas y todos haciendo pueblo. Salud y viva Andalucía libre.